Página 1. La corte de Lucifer, Otto Rahn, 1937. Sabios, paganos y herejes en el mundo medieval. Es una obra en la que el autor continúa lo que había comenzado con Cruzada contra el Grial, proseguir la búsqueda a través de la persecución, difamación y olvido, de los borrosos rastros de los herejes, paganos y sabios medievales, y en forma de una descripción de viaje va relatando sus conocimientos, sus suposiciones y sus hipótesis. Al igual que en Diario de Viajero, Otto Rahn busca y encuentra en esta obra plena de revelaciones los rastros de un mundo pasado que, sin embargo, mantiene una viva actualidad. Por ella transcurren personajes heterodoxos y excluidos, perseguidos por el olvido, negados por los círculos académicos y difamados por su concepción religiosa. El autor ya había estudiado anteriormente la epopeya de los cátaros en 1930 cuando escribió Cruzada contra el Grial. En él identifica las leyendas medievales de la famosa copa sagrada y concretamente la obra de Wolfram von Eschenbach con los cátaros y señala que el Grial estuvo custodiado por los cátaros en la fortaleza que Eschenbach denomina Mount Salvatge, la que, según Rahn, no es otra que la de Montsegur. Eschenbach, en su libro Parcival, se refería al mediodía francés de los cátaros y al tesoro que guardaban en la fortaleza de Montsegur, aunque todo había sido explicado en un lenguaje abstruso y con los nombres geográficos y de las personas cambiados. Este es el gran mérito del estudioso alemán, descubrir que el Grial había sido custodiado por los cátaros en Montsegur hasta su capitulación ante las fuerzas del Vaticano y que, la noche anterior a la rendición, 4 caballeros perfectos consiguieron llevarlo a una caverna de las montañas del Sabartés, en el Pirineo Norte. Las SS de los nazis tiene conocimiento del libro de Rahn y, ya con el nacionalsocialismo en el poder, aquel es convencido para que prosiga su estudio sobre el tema. La crónica de este viaje, que incluye el sur de Francia, norte de España, Italia, Tirol, Alemania hasta acabar en Islandia, da como fruto La corte de Lucifer, texto en el que el lector tendrá oportunidad de tomar contacto con las antiguas raíces griálicas, el vellocino de oro y los argonautas, los templarios y los caballeros teutones y otros misterios que la historia aún adeuda aclarar definitivamente. Este libro se basa en las anotaciones de un diario que empecé en Alemania, continué en el sur y terminé en Islandia. Se me permitió completarlas, porque la experiencia del sol de medianoche me había abierto una sección esencial del círculo en el que mis pensamientos y aspiraciones se mueven legalmente. Al igual que el artista que crea un mosaico debe amontonar primero las piedrecitas de los distintos colores, para solo después insertarlas en la obra experimentada y esbozada en contornos, así también he actuado yo. Bajo diversos cielos y en tierras desiguales he obtenido presentimientos y percepciones. Así, su conjunto dio lugar a la visión de este conjunto. Omitiendo, añadiendo o subrayando y, sobre todo, modificando, he dado forma a las páginas seleccionadas de mi diario de manera que la imagen que he visto en mi mente pueda ser vista, comprendida y amada por otros. Que mi mano haya sido feliz. Otto Wilhelm Rahn, Michelstadt, Alemania, 18 de febrero de 1904, Sol, Austria, 13 de marzo de 1939, fue un escritor alemán aficionado al esoterismo, la historia y el medievalismo. Miembro del Partido Nacionalsocialista y Obersturmführer de las SS, su figura está asociada a las creencias esotéricas del ocultismo nazi extensamente difundidas en dicho cuerpo militar. Biografía de Otto Rahn. Nació y se crió en el seno de una familia de la baja burguesía. Por influencia de su padre, jurista en la ciudad de Maguncia, inició estudios de derecho, aunque también le agradaba la música y era un buen pianista. Durante 4 años, de 1922 a 1926, estuvo matriculado en las facultades de Derecho de Gießen, Friburgo y Heidelberg. Aquel entonces era común compartir los estudios entre varias universidades. Asistía también a clases de filología germánica e historia, disciplinas que interpretaba desde una visión esotérica y volkist,
acorde con la filosofía nacionalsocialista imperante en la Alemania de la época. Sentía un interés especial por el catarismo, transmitido por su profesor de religión en el Instituto de Gießen, el barón de Gail. También le fascinaban las leyendas medievales de Parsifal, el ciclo artúrico y el Santo Grial. En 1928 el estudioso Rand conoció en París al poeta occitano Maurice Magre, budista y muy interesado igualmente por el catarismo. En 1931 Magre escribiría La sangre de Toulouse y en 1938 El tesoro de los albigenses. Además, Magre presentó a Rand a la condesa Miriam de Pujol-Murat, supuesta descendiente de Esclarmonde de Foix, guardiana del Grial y chatelaine de Montsegur. La condesa pasaría a respaldar económicamente las investigaciones de Rand. Su atracción por la cultura cátara le llevó a desarrollar su tesis doctoral en torno a la herejía cátaro-albigense y a viajar por Francia, Italia, España y Suiza entre 1928 y 1932. En 1931 viajó a Ginebra, comenzando su propia investigación sobre el catarismo. Llevó consigo, en su expedición, al escritor Paul Alexis Ladame, quien se consideraba descendiente de una familia cátara. Se instaló en la aldea de la Belanet, Languedoc, Francia, en 1929 para explorar las ruinas de Montsegur y las grutas próximas a la montaña. Escribió 2 obras inspiradas en su viaje, Cruzada contra el Grial y La corte de Lucifer. Estos libros influyeron en autores posteriores vinculados a, o inspirados en, el esoterismo medieval como Trevor Ravenscroft, Peter Berlin o Jean-Michel Angebert, y en defensores del misticismo nacionalsocialista y germánico como Nigel Pennick. También formó parte del grupo esotérico Les Polaires, que indagaba en la biografía y obra de Christian Rosenkreuz. Otto Rand falleció el 13 de marzo de 1939, a los 35 años, congelado en la cima del Wilden Kaiser, Austria, probablemente en un suicidio ritual que él asimilaba a la Endura cátara. Heinrich Himmler acudió a Montserrat tras la muerte de Rand, el 23 de octubre de 1940, buscando allí pretendidamente el Grial y llevando consigo la obra de Rand La corte de Lucifer, libro que ordenó distribuir gratuitamente entre los oficiales de alta graduación del cuerpo. Servicio en las SS y muerte. Rand escribió 2 libros relacionando Montsegur y los cátaros con el Santo Grial, Kreuzzug gegen den Grial, Cruzada contra el Grial, en 1933 y Lucifers of Hessin, La corte de Lucifer, en 1937. Tras la publicación de su primer libro, su trabajo llamó la atención de Heinrich Himmler, que igualmente estaba fascinado por el ocultismo y había comenzado sus búsquedas por el sur de Francia. Rand se unió a las SS como Unteroffizier, convirtiéndose en miembro formal en 1936. No fue fácil para él pertenecer a las SS. Tiempo después se lo explicaba un amigo de la siguiente forma: un hombre necesita comer, ¿qué esperabas que hiciera? ¿Decirle que no a Himmler? Abiertamente homosexual, frecuentaba círculos antinazis y habiendo perdido el favor que gozaba de las SS al no encontrar el Grial, añadido a que fue acusado y condenado tras un altercado bajo los efectos del alcohol, por el que fue obligado a jurar abstenerse del alcohol durante 2 años, privado de su rango y reasignado como vigilante del campo de concentración de Dachau durante 3 meses, en 1937. Lo que allí vio y experimentó, le sumió en una depresión crónica. En este estado le escribió a un amigo: ya no es posible por más tiempo, vivir en el país en el que se ha convertido mi patria. Ya no puedo dormir y comer. Es como si una pesadilla se posara sobre mí. Debido a esto presentó su renuncia a pertenecer a las SS el 28 de febrero de 1939, por motivos tan serios que solo pueden ser comunicados oralmente. Heinrich Himmler respondió con un simple sí, pero a las SS no se las podía abandonar sin consecuencias. Este punto es bastante discutido por los historiadores. Se cree que la Gestapo comenzó una campaña contra él, en la que se le ofreció la opción del suicidio,
al ser acusado de homosexual y la posibilidad de tener antepasados judíos. Sea como fuere, el 13 de marzo de 1939, cerca del aniversario de la caída de Montsegur, subió a las montañas cercanas a Sol, Kufstein, Tirol, en Austria. Fue encontrado muerto congelado, tumbado boca abajo mirando hacia las montañas. A su lado se encontraron dos botes de medicina, uno vacío y el otro a la mitad, que pudieron contener algún tipo de veneno. El historiador de 35 años fue enterrado en Kufstein, donde estuvo hasta el final de la guerra, en que fue trasladado a Darmstadt. Por motivos desconocidos, nunca hubo un certificado de defunción. Al año siguiente apareció un obituario en el Volkische Beobachter, firmado por Karl Wolf, a quien Otto Rahn había dirigido su carta de renuncia de las SS. En medio de una tormenta de nieve en las montañas, este marzo, el SS Obersturmführer, Otto Rahn, falleció trágicamente. Sentimos la muerte de nuestro compañero, un SS decente y escritor de notables trabajos de investigación histórica. Muchas han sido las historias que se han contado de la posibilidad de que realmente no muriera ese día y sobreviviera a la guerra, pero según las investigaciones, realmente no son más que especulaciones. Estudio preliminar. El buscador del Grial. Una mañana de verano, la delgada figura de un joven se recorta a lo lejos, asciende la ladera de la montaña hacia el castillo de Montsegur. La gente del pueblo de la Belanet observa al personaje vestido con ropas de montaña. Corre el año 1931. Todas eran incógnitas para aquel joven Otto Rahn, que recorría detenidamente los estrechos senderos agrestes del Pog en el inhóspito Ariege. Por entonces, este alemán tenía 27 años y sus conocimientos y convicciones lo habían llevado a uno de los lugares claves de la Romania cátara, la fortaleza que alguna vez fue el último bastión hereje del catarismo. Seguramente sus daros ojos, al llegar a la cima y encontrar el castillo, dejaron atónita su capacidad de asombro y sus pensamientos, hasta hacer desbordar su mente con un sinfín de nuevas ideas. Montsegur, Monte Seguro, en el Pirineo francés, es un cono de piedra de 1772 metros de alto, con precipicios de 500 a 800 metros de profundidad que rodean la ciudadela. Actualmente hay una sola manera de ascender hasta el monte Tabor de los cátaros, pero se supone que en el pasado hubo una red de galerías y pasajes cavados en la montaña que permitían distintas maneras de llegar hasta la cumbre y el castillo, por ocultas entradas secretas. También se cree que una larga escalera de 3000 peldaños permitía encontrar una puerta escondida sobre la ladera del Ars. El castillo es un nido de águilas con muros de 2 metros de espesor, las murallas no tienen torres de franqueo para su defensa y solo el muro oriental posee una almena, que corta en un precipicio a pique. Es una construcción singular y extraña, llevada a cabo entre 1205 y 1211, aproximadamente. Tiene un asentamiento estratégico de muy difícil acceso y muchas de sus características son comunes a otros castillos occitanos, por ejemplo Queribus y Puybert. Mucho se ha dicho sobre el Tabor. Se supone que, en la antigüedad, en él fue erigido un templo solar, y se sabe que desde siempre se lo consideró un lugar sagrado, mucho antes de la aparición del catarismo y del mismo cristianismo. La orientación del castillo señala posiciones solares. El eje de la simetría del castillo está orientado de norte a sur. También se debe señalar su forma de pentágono, así como la ausencia de líneas curvas en toda la construcción. Su puerta principal, exageradamente grande, es la invitación a un cofre lleno de secretos celosamente guardados. Notable es que, tras la caída de la fortificación en 1224, la Inquisición pregunta de manera incesante a los pocos cátaros que sobreviven, interrogados bajo tortura, por el tesoro que guardaba el castillo. Trágica es la historia de Montsegur, y peor el final de la resistencia cátara que con tanto ahínco sobrellevaron 500 personas, aproximadamente, durante 10 meses de asedio. Una oscura noche de 1244,
en la que 20.000 soldados que integraban la cruzada contra la herejía esperaban la irremediable rendición, llega el final del perseguido movimiento herético. Terrible destino a manos de los inquisidores les esperaba a 200 de los resistentes, la hoguera. Hoy descansan en el Prat dels Cremats. La historia y los hechos allí acontecidos no les eran desconocidos al joven Ran, por el contrario, le fascinaba la idea de estar visitando e investigando aquel lugar del Languedoc, lengua de Oc, en el sudeste de Francia, de donde se llevaría apuntes y un diario de viaje que tiempo después le servirían de notas para sus 2 libros. Otto Rahn nace en Michelstadt en la región de Hesse, el 13 de febrero de 1904. Hijo de una familia protestante, luterana, burguesa, su padre fue juez de Maguncia. Asiste de adolescente al gimnasio humanístico en Gießen, y termina sus estudios de bachiller en 1922, también completa estudios de música, a la cual era afecto, especializándose en la ejecución de piano. Posteriormente estudia Derecho durante 8 meses en Gießen, Freiburg y Heidelberg. En ese tiempo decide también asistir a clases de filosofía e historia. Enamorado de la historia romanística, sus estudios se orientan en esa dirección, luego serán la motivación de toda su vida. Este es tal vez el momento en el cual se sellará su destino, ya no podrá abandonar sus investigaciones sobre la historia, la cultura y la lengua de los países románicos, y desde ese momento su obsesión por la historia de la Occitania provenzal, el Languedoc, no lo abandonará, predestinando su vida a una increíble búsqueda. Sus estudios lo llevan a presentar su tesis doctoral sobre la herejía cátara albigense y también sobre el Parzival de Wolfram von Eschenbach. Intentan esclarecer la identidad de Jod, supuestamente Jod de Provins, quien habría comunicado a Wolfram los hechos y leyendas sobre el Grial. Por el año 1929 comienza sus investigaciones y durante los siguientes 3 años, apasionadamente, explora de manera exhaustiva la región. En el Languedoc habla con los habitantes de cada pueblo y de todo toma notas, también hace incursiones espeleológicas en las grutas del Ariege y realiza dibujos con apuntes de sus visitas. Su espíritu inquieto y sediento de conocimientos lo lleva a las universidades de Toulouse, París y Friburgo, en las que consulta documentación y fuentes en archivos y bibliotecas. En aquella época es cautivado por las reflexiones de Deodat Rode, Maurice Magre y Antonin Gadal, con los cuales traba relación personal de amistad. Luego de su viaje por Francia, Rahn escribe su primer libro, Cruzada contra el Grial, Kreuzzug gegen den Grial, que es publicado por la editorial Urban, de Friburgo, en 1933. En la primera edición de este, se anuncia en el prólogo el siguiente libro del autor, que iba a ser titulado Conrad von Marburg, el inquisidor germano, sobre la persecución de herejes y paganos en Alemania durante la Edad Media, pero este proyecto no llega a concretarse nunca. Es evidente que Otto Rahn ya había encontrado un rumbo en sus investigaciones y dio forma de manera atrevida a sus hipótesis y conocimientos. Seguramente, por aquel entonces, este hombre de espíritu libre era llevado por la imperiosa necesidad de su vida interior. Construyendo su destino en profunda soledad, Rahn emprendía la búsqueda esencial de la tradición y la gnosis. Gracias a la ayuda de un profesor de la Universidad de Burdeos, llamado Robert Pirou, en el año 1934 Cruzada contra el Grial es traducido al francés y editado con el título Croisade contre le Graal Grandeur Echute des Albigeois. Otto Rahn estaba convencido de que había una estrecha relación entre la Occitania medieval y el mito del Grial Graal, pensamiento que definiría la orientación de sus investigaciones. Su fascinación por la historia del movimiento cátaro y la herejía atribuida al mismo deja traslucir en Rahn ese inconformismo existencial, ávido de búsqueda y saber trascendente, que manifiesta cierta rebeldía y oposición a verdades consideradas absolutas. En la historia de la humanidad hubo muchos buscadores que dieron luz a infinidad de misterios. El mito del Grial, sin embargo, fue manipulado y despojado de su contenido legendario primordial.
Antes de Otto Rahn se le había dado al Grial una historia y significados asociados a una ideología determinada por la Iglesia Católica, que no profundizaba en la verdadera esencia del mito del Grial. El legado es mucho más profundo en su origen. Otto Rahn devuelve el misterio al Graal, su insondable y verdadero significado como leyenda, mito, símbolo y tradición. Leyendas de pueblos paganos que fueron asimiladas por el cristianismo, transformándose luego en lo que sería la tradición del Santo Grial. Rahn concluyó que la herencia del Graal Grial fue tomada por los cátaros albigenses de Occitania, quienes también absorbieron los conocimientos esotéricos de la doctrina mazdeísta. El término Graus, Graal en función de complemento, se supone, tiene su origen en la lengua de Oil, hablada en la antigüedad en Francia, al norte del Loira. Se corresponde con el latín gradalis, que significa gran plato hondo, bandeja utilizada en el medievo para servir alimentos. Términos latinos equivalentes son gradale, también plato hondo o fuente, y garale, vaso, donde se servía una salsa latina llamada garum, según el Inandus. Otra posibilidad es que la palabra Graal provenga de los términos del francés antiguo greal o grasal, del provenzal grazal o del catalán antiguo gresal, recipiente hueco. Puede provenir también de Garalis o de Grais, de origen incierto. La palabra latina Kratus puede haber derivado en Cratalis, en provenzal, grazal y en francés Graal. Existe también una relación de gratum, gratia, grace con reliquias del cristianismo. De sang real se obtiene sang real, haciendo clara referencia a la sangre de Cristo. En el medievo se habla de una copa sagrada o un plato místico, descripción que aparece en poemas e historias de caballería. Esta imagen sirvió para la institución de la Eucaristía. Se dice que el Santo Grial es la copa en la que José de Arimatea recoge la sangre de Cristo, de la herida infligida por la lanza del centurión Cayo Longinos, cuando Cristo estaba agonizante en la cruz. La historia del Santo Grial no tiene un origen cierto, pero la Iglesia Católica la interpreta de manera eucarística, y con el correr de los tiempos la transforma en un relato épico religioso. En estas historias se encuentran héroes como Carlomagno o Roldán, y se gesta la fe en las cruzadas. También se encuentra otro componente, el alegórico romántico, que define la aventura romántica y mística. Es cuando aparecen héroes como Arturo y Lancelot. En estas historias legendarias se manifiesta de manera literaria la leyenda del Grial, en el siglo XII, con Retién de Troyes y Robert de Boron. En los siglos XVI y XI aparecen versiones alemanas, islandesas, castellanas e italianas, extendiéndose así la leyenda por toda Europa. Otto Rahn analiza la obra poética de Wolfram von Eschenbach, Parzival, 1210, y concibe la idea de que el Parzival, en realidad, tiene una narración oculta, en la que se relatan los hechos sucedidos durante la cruzada contra los albigenses. El arquetipo del Grial evoca, en la construcción de su simbología, copa, sangre, lanza y espada. Este concepto se aleja de las referencias eucarísticas consolidadas en el medievo por oscuros y anónimos monjes cistercienses. Rahn arriba a la conclusión de que la unidad fundamental y trascendente de todas las religiones, leyendas y mitos fue incorporada por los cristianos a la historia del Santo Grial, como complemento de la Eucaristía. De esta manera se desvirtuó el símbolo y se perdió su sentido primigenio. Para Rahn, el Graal implica una enseñanza perdida, criterio que es asimilado por los nacionalsocialistas, que consideraron la piedra Graal como una ley solo válida para los arios. Rahn interpreta en el Grial la tradición primordial, el estado primordial y su derivación en las doctrinas cátaras, e identifica el Mont Salvatge, monte salvaje, de Eschenbach con Montsegur. Para Rahn, la reliquia del Grial tenía una existencia real. Esto se corresponde con el análisis que hace de las poesías de Wolfram cuando habla en el Parzival de la piedra Graal. También considera que los maniqueos originarios de Persia, para Rahn, arios también, asociaban el término gor, piedra preciosa, a la palabra al, fragmento, que en la contracción corresponde a la palabra grial.
Este es uno de los posibles orígenes etimológicos de la palabra Graal con el significado de piedra preciosa grabada. Este fundamento etimológico podría explicar la tradición que recoge la Iglesia Católica de la expresión piedra preciosa, tomando el sentido literal de gema, y haciendo de esta gema su simbólica esmeralda desprendida de la frente de Lucifer en su caída original, cuando Dios lo expulsa de los cielos. Cuenta la tradición que en esta esmeralda fue tallado el grial, en 144 facetas, para ser convertido en la copa sagrada que contiene la sangre de Cristo. El grial como símbolo mitológico se pierde dentro de profundas tradiciones comunes a todos los pueblos. También representa un estado primordial y el viaje hacia un conocimiento puro y trascendente. Puede asegurarse, casi con certeza, que Ram vislumbró el paradigma que representa el símbolo del grial. Y también es muy posible que el viaje y la búsqueda que representan el grial signaran su vida, llevándolo, a su vez, a efectuar él mismo una búsqueda y un viaje trascendente. En la vida de Otto Rahn se mezclan la leyenda y la realidad, y se combinan de manera paradójica tres elementos: el sujeto de la búsqueda, el objeto de la búsqueda y el camino. Como en una leyenda, atada a la inquietud de un hombre que busca la trascendencia al final del viaje. Rahn sostenía que, por múltiples situaciones relacionadas con sus contextos históricos, los pueblos occidentales bárbaros no pudieron abstraerse de la corriente de un pensamiento nuevo y ajeno, dogmatizado y estructurado. El cristianismo era una lejana e insondable cultura mediterránea, pero no fue posible contrarrestarlo con los fragmentos de una sabiduría arcana. Por ello se produjo una asimilación intuitiva y no intelectual del cristianismo por parte de los pueblos paganos y herejes, y el conocimiento nunca llegó a ser efectivo, tomando un estado de arquetipo entronizado que no le corresponde. La Iglesia Católica estableció un credo unitario y consideró heréticos a todos los cultos de la tradición ancestral pagana, puesto que se oponían al proceso de asimilación impuesto. El estudio de la obra de Wolfram acentúa en Rahn la idea de una tradición y una sabiduría primigenias, simbolizadas por la piedra Graal, el lapis exilis o lapis elixir, o la piedra filosofal alquímica. Según relata Eschenbach en uno de sus versos, el 471, los ángeles, Zu y Belaere, permanecieron neutrales cuando ocurrió la lucha entre Dios y Satán, trayendo y escondiendo en el mundo la piedra Graal. El grial proporciona juventud eterna al igual que el lapis philosopharum de la tradición alquimista. Rahn en su búsqueda intenta desentrañar las características extraordinarias del grial, lo considera un objeto valioso y difícil de alcanzar o encontrar. Esta es una analogía con la piedra Graal de Wolfram, que se identifica con la piedra alquímica, un símbolo del sí mismo. Al igual que el Parcival de Wolfram, Rahn es el buscador del grial. Y buscará el Graal en Montsegur al descubrir que Parcival en su traducción al provenzal es Trencabel. Raymond Roger Trencabel, vizconde de Carcassonne, es un personaje importante dentro del movimiento cátaro. Dice Rahn, Trencabel y su madre se consagraron a la herejía. Rechazaron el símbolo de la cruz. El grial era, según mis conocimientos, el símbolo de la creencia herética que fue depositado en la tierra de los puros, como relata numerosas veces Eschenbach en su poema. Dilucida que Trencabel es el primo de la condesa Esclarmonde de Foix, dueña del castillo de Montsegur y muerta en la hoguera tras la caída de la resistencia cátara. En el poema de Parcival, Esclarmonde es la señora del castillo del Grial, Montsalvatse, la única que puede portar el grial. Por estas razones Rahn piensa que el tesoro de los cátaros es el Graal, y supone que se encuentra escondido en alguna de las tantas cavernas de la región o en algún lugar secreto del castillo de Montsegur. Rahn tiene la certeza de que el grial se halla en el Languedoc, ya que la saga del grial de Parcival llega a Alemania proveniente de la Provenza. Rahn investiga y rastrea la zona circundante al castillo de Montsegur en 1931, pero nada encuentra. Es entonces cuando escucha de un pastor del lugar una historia cautivante.
La misma es relatada en este libro La corte de Lucifer, del que cito: cuando todavía se mantenían en pie las murallas de Montsegur, los puros guardaron en ella el Santo Grial. El castillo estaba en peligro. Las huestes de Lucifer se encontraban ante sus murallas. Ansiaban poseer el Grial para ponerlo en la diadema de su príncipe. Antonin Gadal le comenta sus sospechas acerca de que el Grial se encontraba guardado en las cuevas del Sabartés, más específicamente en la gruta del Ermite, o posiblemente en las cuevas de Ornolac, Fontanet y Lombrives. Estas enormes cavernas, con pasajes y laberintos desconocidos para Ran, fueron un templo para el buscador y sus muros, mudos testigos de su búsqueda. Las cuevas fueron el lugar donde se refugiaron los pocos cátaros supervivientes de la persecución de la cruzada, en los finales del catarismo, después de la aniquilación de la resistencia de Montsegur. Las investigaciones de Ran en las grutas lo llevaron a la siguiente conclusión: allí se preservaron dos griales. El Santo Grial cristiano y la piedra Graal pagana. Wolfram dice en el Parcival, y la piedra se llamaba Graal. Solo Ran supo qué encontró en esas cuevas. Lo cito: quizás encontraron asilo en las cavernas pirenaicas. Muchos indicios tenderían a demostrar que el manto blanco de los templanos, en el cual resplandecía la cruz roja octogonal, se perdió, junto con los vestidos negros y las cruces amarillas de los cátaros, en las grutas tenebrosas del Sabartés. Ran pensaba que el Graal probablemente estaba compuesto por varias tablillas de piedra o madera, con grabados rúnicos antiguos. Wolfram cita en el Parcival: Yod, el maestro de elevada nombradía, encontró, en escritura pagana enrevesada, la leyenda que se remonta hasta la primera fuente de las leyendas. Ran supone que estas piedras paganas llegan a la región del Languedoc desde Persia, cuando cae el legendario reino de Thule, la tierra de los hiperbóreos, antepasados de los indoeuropeos. Esta piedra, considera Ran, pertenecía al tesoro de Salomón, en la batalla de Guadalete, en 711, que duró 7 días, los visigodos fueron aniquilados por los árabes. El tesoro de Salomón, que había pertenecido al rey Alarico, cayó en manos de los infieles. Ran sostiene la hipótesis de que el Graal, tabla de Salomón, fue llevado por Alarico, rey de los visigodos, cerca del 410 DC. Desde Roma hasta Carcasonne estas tablas eran parte del tesoro de Salomón, rey de los hebreos, y fueron sacadas de Jerusalén por los romanos. Para Otto Ran los cátaros eran los custodios del Graal Grial. Documentos de la Inquisición cuentan que la noche anterior a la caída de Montsegur descendieron de la fortaleza, mediante sogas, 4 personas. Sus nombres eran Amiel Aircart, Alfaro, Poitevin. Ran sabe de lo cometido aquella noche del Domingo de Ramos en que Montsegur es traicionado. Para acceder al castillo alguien habla sobre las puertas secretas. Las leyendas cuentan que cuando el Grial se encontró a salvo, en el monte Vidorta encendieron una llama, anunciando a los cátaros que estaban resistiendo en Montsegur que el sagrado objeto estaba resguardado. El Grial fue entregado al caballero herético Ponsarnol, señor del castillo Verdun en el Sabartés. Cátaro proviene de la palabra griega cátaro, que significa puro o purificado. También se dice que proviene del término alemán keter, que significa herético. Los primeros cátaros aparecen en Limousin entre 1012 y 1020, y se establecen en Albi, de allí, albigense. El catarismo en su filosofía y credo tiene parentesco con el maniqueísmo de los bogomilos. Estos últimos aparecen en Bulgaria y toman su nombre de un heresiarca llamado Bogomilo, amigo de Dios, en lengua eslavo. Su doctrina postulaba el dualismo absoluto. Se conoce a los bogomilos por 2 autores católicos, Cosmas y Eutimio Cigabemo, y se sabe que había 2 vertientes, la de Dragovista y la de Bulgaria. En un concilio en Saint-Félix de Caraman, en el Languedoc, en el año 1167, dualistas albigenses fueron presididos por un diácono bogomilo llamado Niquinta, que llegó desde Constantinopla. Dualistas balcánicos, italianos y franceses tenían intereses en común.
En el año 1017 había cátaros en Orleans fueron quemados en la hoguera. Lo mismo sucedió en Tolosa en el año 1022. En Monteforte, cerca de Asti, en 1030, una comunidad de herejes fue procesada, condenada e inmolada. Lo mismo sucedió en Chalón, en 1045, en Goslar en 1052, y en Colonia y Bonn, en 1145. El movimiento cátaro se extiende durante el siglo XII por Soissons, región de Flandes. También había cátaros en Suiza, Lieja, Reims, Becela y Artois. Milán era otro de los centros de la herejía, pero es en el sur de Francia donde el catarismo alcanza su mayor plenitud. Es en estas tierras de Occitania donde la doctrina cátara se desarrollará de manera asombrosa. El movimiento cátaro era mucho más que una herejía, tomó distancia en muchos aspectos del cristianismo tradicional y rechazó todos los dogmas del catolicismo. Contrarios a la Iglesia, los cátaros acentúan la tradición maniquea y rechazan los sacramentos, la cruz como símbolo de muerte y todas las ceremonias del culto cristiano. También rechazan el Antiguo Testamento. Los cátaros pensaban que el cuerpo tenía un origen maligno y era producto del demonio. Por lo tanto, Cristo no había nacido de la Virgen María, pues esta Inmaculada seguía siendo una mujer. Para ellos, el nacimiento virginal era una invención católica. Sostenían que Cristo era un espíritu puro y no un hombre mortal, por ello negaban la crucifixión y la resurrección, ya que un espíritu es etéreo. Negaban la Santísima Trinidad y creían que Juan el Bautista había sido un enviado del demonio para burlar la misión de Cristo en el mundo. Para los cátaros, María Magdalena fue la mujer de Cristo, y que éste era un espíritu puro albergado en un cuerpo mortal. Por este motivo Cristo pudo casarse como cualquier hombre. Al no aceptar los sacramentos católicos, a cambio recibían el consolamentum o consuelo. Los que pasaban por este ritual eran llamados perfecti y accedían a una minoría selecta en conocimiento de la gnosis. Cuando llegaban a este estado debían mantenerse puros, llevando una vida rigurosa, disciplinada y dura, por este motivo solo accesible unos pocos. Estos eran los llamados hombres buenos. Los creyentes o seguidores eran llamados credentes y podían casarse y tener hijos. Antes de morir, un credente recibía el consolamentum, de esta manera accedía al estado de endura, estado de purificación, en el cual solo el agua podía tocar sus labios. Ninguna mujer podía tocar al moribundo, ya que se consideraba a la mujer como instrumento de atracción del demonio. Las mujeres también podían ser perfectas, y, en ese caso, no podían ser tocadas por ningún varón. Cuando una persona no accedía al estado de pureza a través del consolamentum, debía reencarnar una y otra vez en hombre o animal. El martirio y abnegación eran una manera de no reencarnar, por ello se accedía de forma estoica a la pureza. Esto explicaría por qué los cátaros no ofrecieron resistencia alguna frente a la Inquisición y sus tormentos. No temían a la muerte y, en ocasiones, los perfecti se dejaban morir mediante el endura. Otto Rahn comenta al respecto, su doctrina permitía, como la de los druidas, el suicidio, no obstante, exigía que uno pusiera fin a su vida no por cansancio de vivir, por miedo o por dolor, sino en un estado de perfecto desapego de la materia. Rahn dice que los cátaros practicaban el endura por parejas, ya que ellos predicaban de a dos. Él dice al respecto, ese hermano, al lado del que el cátaro había pasado, en la amistad más ideal, años de esfuerzos continuados y espiritualización intensiva, quería, de acuerdo con él en la otra vida también, la verdadera vida, gustar las bellezas parcialmente entrevistas del más allá y la revelación de las leyes divinas que mueven los mundos, de cruzada contra el Grial. Ponían fin a sus días eligiendo una de estas 5 maneras, dejándose morir de hambre, tomando veneno, cortándose las venas, arrojándose al agua helada después de un baño hirviente o tirándose desde un precipicio. El fin del endura no siempre era la muerte,
generalmente era un prolongado ayuno purificador, de 2 a 3 meses. Los cátaros estaban organizados en diócesis, dirigidas por obispos, diáconos y prefecti. Llevaban una vida ejemplar, predicando un evangelio de sencillez y purificación. En Montsegur, en las grutas de Ornolac, lugar de iniciación, una paloma esculpida en la roca. La paloma es un símbolo del Espíritu Santo, la luz divina que desciende entre los hombres. Esto hace pensar que el catarismo es una religión de luz y no mágica. El movimiento cátaro fue en realidad una religión, difamada en herejía, completamente alejada de conceptos radicales violentos, lo que la aleja del catolicismo inquisidor de aquella época. Lo demuestra la total tolerancia y la forma de vida que llevaron y predicaron, haciendo llegar un mensaje de misericordia, amor y libertad. A fines de 1933, Otto Rahn entabla amistad personal con Alfred Rosenberg, filósofo y jefe hitleriano, extraño romántico aislado en las brumas idealistas del nacionalsocialismo, convencido de la doctrina hasta el final de su vida, que terminó en el patíbulo, en Nuremberg, en 1946. Rosenberg fue la mente de la gnosis nazi, de orientación metafísica y vasta cultura, autor del libro El mito del siglo XX. Rosenberg, como intelectual, siente admiración por aquel hombre de delgada figura, especialista en historia y herejía, autor de la cruzada contra el Grial. Mantiene largas charlas con Rahn, y cautiva con su discurso la atención del buscador del Grial. Rosenberg considera que todos los acontecimientos tienen significado, y remiten a una eterna lucha donde se enfrentan la luz y las tinieblas. Los herejes cátaros, para Rosenberg, eran los artífices de una magna tragedia de alcance cósmico. Afirma Rosenberg, en la historia de los albigenses, de los valdenses, de los cátaros, de los hugonotes, de los reformados, de los luteranos, hay que ver el marco extraordinario de una lucha épica. Rosenberg es elegido para dirigir la Oficina del Rey para la promoción de la literatura alemana y la Federación Cultural Nacional Socialista. Este cargo, que desempeña después de 1934, demuestra la importancia que tenía como intelectual en la Alemania de esa época. Rahn recibe de Rosenberg la misión de corroborar la hipótesis sobre el lugar donde se encuentra el Grial. Rosenberg promete el apoyo del Sacro Colegio Hitleriano. En 1935 Otto Rahn es enviado a la frontera franco-española, se establece en Les Marronniers, en Ussat-les-Bains, en el Port de Montsegur cercano a las cuevas de Lombrives en el Sabartés. Los pocos datos que existen sobre sus investigaciones se conocen por las cartas que enviaba a sus superiores en Alemania, pidiendo la confianza de Himmler. En marzo de 1936, Rahn ingresa a la SS, al poco tiempo es nombrado coronel, Obersturmführer, y es destinado al Estado Mayor Personal de Himmler, en una oficina llamada Ahnenerbe, un organismo superior de investigación SS, donde es puesto a colaborar con Karl Maria Guillegut, un personaje que supuestamente poseía dotes paranormales que le hacían tener visiones del pasado. Rahn realiza otro viaje al sur de Francia acompañado por su amigo y compañero Paul Ladame, quien prologa la corte de Lucifer, está solo unos días y regresa a Alemania. En 1937, en Leipzig, la editorial Schwarzhaupter edita La corte de Lucifer, Lucifer's Aufgesehen, subtitulada Viaje a los buenos espíritus de Europa. Rahn ya era un reconocido intelectual ganado por el Partido Nacionalsocialista. Otto Rahn, el romántico hereje, sabía que el objeto de búsqueda de Parzival era una piedra de luz, pero encuentra otros significados a la tradición de la diadema de Lucifer. Cita de un verso de Wolfram lo siguiente: desde la Provenza hasta la tierra alemana nos fue enviada la leyenda auténtica. Lucifer se perdió al bajar con su rebaño al infierno, entonces el hombre nació. Pensad lo que Lucifer obtuvo junto a los camaradas de lucha. Ellos eran inocentes y puros. Rahn no cree que fueron las huestes de Lucifer las que penetraron Montsegur,
sino que lo hicieron las de Satán, preparadas para apropiarse del grial que cayera de la corona del portador de luz, Lucifer. Idealista en su mirada sobre los hechos de la caída de Montsegur, Rand escribe: puros eran los cátaros, pero no los frailugos y aventureros que con la cruz al pecho querían preparar la Provenza a favor de una nueva estirpe, su propia estirpe. Otto Rahn en su último libro, establece profundas relaciones sobre el origen de las tradiciones paganas y su significado, remontándose al origen de la creación y la historia. Heinrich Himmler ordena a sus oficiales la lectura obligatoria de la corte de Lucifer, asignándole el valor de trascendente evangelio. Otto Rahn escribiría: por siempre recordaré el Sabartés, el Montsegur, el castillo del Grial y el Grial, que puede haber sido aquel tesoro de los herejes sobre el que leí en los registros de la Inquisición. Reconozco públicamente que me hubiera gustado encontrarlo. Rahn, por 1938 se dedica a la actividad periodística y radiofónica, escribe artículos y da charlas y conferencias sobre los temas que eran la motivación de su vida. En marzo de 1939 presenta formalmente su dimisión a la SS, y desaparece de la escena. A partir de esto se han elaborado todo tipo de especulaciones, hay quienes suponen que le pidieron sus certificados de pureza racial, trámite obligatorio en la Alemania nazi. La abuela de Rahn se llamaba Clara Hamburger y su abuelo Leo Kuzer, nombres judíos de la Europa central. Esto pudo haber sido una de las razones de su desaparición repentina y, más tarde, quizá, de su suicidio. Otra hipótesis es que Rahn era homosexual y que esta condición lo hizo determinar un retiro al ser descubierto dentro de la SS, aunque, nuevamente, solo es una especulación. También se ha asegurado que envió una carta a sus superiores diciendo que no acercaría el Grial a los nazis, ya que no estaba de acuerdo con la política del Partido Nacionalsocialista. Sea cual fuere el motivo de su desaparición, no hay nada probado, todas son hipótesis. Su cuerpo es encontrado el 13 de marzo en las montañas del Wilden Kaiser, cerca de Kufstein. En el obituario del periódico oficial nazi Voikischer Beobacher se publicó: Rahn murió congelado practicando el estado cátaro de Endura. Su rostro tenía una expresión de profunda paz. Un general de la SS llamado Karl Wolf firma el comunicado de prensa que se editó en el diario Schwarze Korps. El sepelio de Rahn tuvo lugar en Darmstadt. Se especula también que Rahn murió en la cima de la montaña envenenado por propia voluntad, envuelto en pensamientos profundos de la existencia. Lo que sí está probado es que pocos días antes de su desaparición escribe una carta a un amigo diciendo en uno de sus párrafos: me preocupa muy seriamente mi patria. Yo soy un hombre tolerante, no puedo ya vivir en mi hermosa patria, ¿en qué se ha convertido? También se dice que la muerte de Rahn fue un ardid fraguado para hacerlo desaparecer con fines secretos, que en realidad no murió sino que continuó su vida con otra identidad, y un cambio en la fisonomía de su cara, practicado mediante cirugía. Se dice que Rahn, después de la cirugía, habría asumido la identidad de Rudolf Rahn, un asesor de la embajada alemana en Bagdad. Esta hipótesis aparece en 1979 en una publicación alemana, en ella se asegura que la secretaria de Otto Rahn fue, luego de la muerte de secretaria de Rudolf Rahn, cosa sugestiva según la investigación referida. Según esta teoría Otto Rahn no murió y transformó su vida de buscador del Grial en la de un agente secreto en Medio Oriente, donde falleció en 1975. No es extraño que se hable de su muerte y de su posible cambio de identidad. La vida de Rahn tiene demasiados momentos que se confunden con la leyenda o la ficción. Tal vez ya no quería vivir en un mundo que no comprendía, o quizá no murió y decidió desaparecer para nunca más ser reconocido, ya que avizoraba momentos siniestros en la Alemania que tanto amaba. La búsqueda del Grial fue continuada por los alemanes luego de la desaparición de Rahn, pero estos hechos también se pierden en las nieblas de la leyenda, en infinidad de especulaciones y teorías, aunque se sabe que un grupo de científicos alemanes,
en junio de 1943, exploró por meses en Usation Nolak. Se dice que Himmler era un obsesionado de la leyenda del Grial, y que pedía diariamente informes sobre la expedición de 1943. Al no haber resultados satisfactorios sobre la búsqueda del Grial en los lugares investigados por Rand, Himmler decide enviar a Otto Skorzeny. Skorzeny por aquel entonces tenía el grado de coronel de la SS, y era el hombre que años antes había liberado de un secuestro a Benito Mussolini, en una operación por demás complicada. Esta hipótesis, desarrollada por un norteamericano, dice que Skorzeny fue a Montsegur acompañado por un grupo selecto de militares de su máxima confianza, acampó a los pies de la fortaleza cátara y analizó las posibilidades de dónde podía estar escondido el Grial, llegando a la conclusión de que había que seguir las posibles rutas de escape de los supuestos 4 cátaros que se descolgaron del castillo según los registros de la Inquisición. Nuevamente se funden en la leyenda, la ficción y la realidad. Se dice que el coronel Skorzeny encontró el tesoro cátaro y lo puso en manos de Himmler. También se dice que el tesoro fue llevado a Alemania, a la torre de Merkers, y que el Grial estaría enterrado en terrenos lindantes al castillo Wewelsburg. Estas historias terminan formando parte de una nueva saga contemporánea del Grial, y a su vez siguen alimentando el eterno mito del Grial, que trasciende ya los hechos reales e imaginarios. Componentes objetivos, subjetivos y fantásticos continúan alimentando la saga, con lo que hacen más profundo e insondable el misterio. Otto Rahn fue el último buscador del Grial, convencido del significado pagano y la gnosis oculta negada a los conquistadores. Rahn, en Cruzada contra el Grial, hace una descripción poética de la cruzada contra los albigenses. Allí dice: a la cabeza, cabalga el sombrío e irreconciliable abad de Citeaux, el jefe de las fuerzas cristianas contra los herejes albigenses. Parecido a un caballero del Apocalipsis, galopa, hábito al viento, a través del país que no adora a su propio Dios. Detrás de él, el ejército de arzobispos, obispos, abades, padres y monjes. Al lado de los príncipes de la Iglesia cabalgan los príncipes laicos con sus armaduras resplandecientes de acero, plata y oro. Luego, vienen los caballeros saqueadores, con sus soldadescas que entraban a saco por doquier. Robert Saint-Savoy, el que no bebe agua, Dios sabe sus nombres. A continuación, los ciudadanos y campesinos, y luego, por millares, la chusma de Europa, los ribaldos, los truanes y, en los templos de Venus montados sobre 4 ruedas, las pelanduscas de todos los países posibles. Estos párrafos expresan sus sentimientos con respecto a la cruzada contra los albigenses y la persecución de la herejía. Rand tal vez fue un moderno heresiarca, seguidor romántico de aquella utopía ya desaparecida en el mundo. Y por si fuera poco, la utopía se resiste a desaparecer, el profundo significado del Grial sigue guardado en los misterios de la gnosis. Y es en el fugaz extremo de las ideas donde la utopía continúa alentando la búsqueda del Grial. Y hombres como Rand y tantos otros, equivocados o no, siguen esa búsqueda, por momentos herética, que resulta en denodada manifestación del espíritu humano. Es tal vez en ese paraje intangible, subjetivo y recóndito de las ideas, donde se encuentra el Grial. La mística, que resulta en un legado atávico. Otto Rahn fue un romántico y moderno buscador del Grial, y con él se llevó sus misterios, los del Grial y los propios. Sus experiencias no se han perdido. Quedaron algunas certezas y otras equivocaciones de su intelecto, y, lo más importante, la utopía de su búsqueda que ahora nos pertenece como un mito. El Grial seguirá oculto como un misterio. Rand quizá lo encontró al final de su vida, o en su profunda soledad, en momentos como ese en que recordando a Franz Campes dice: a veces, junto a mi lámpara, sus palabras me ayudaron a iluminar los tenebrosos laberintos de las cuevas del Grial. La palabra Grial era oscura desde el principio.
Esta falta de claridad del nombre en sí y de su origen nos indica precisamente que Lo Santo tuvo una prehistoria en la que existía una grandeza, conocida y aprehensible, que también se llamaba Grial. Andrés J. P. Páez. Página 25.